esta información asciende por el mismo lado hasta llegar a los núcleos de Gol y Burda, ubicados en el bulbo raquídeo. Aquí recién cruza la línea media y asciende el tálamo núcleo ventro-posterolateral. Y de aquí a la corteza sensitiva primaria. Esta es la información fina más importante, la que es totalmente consciente, ¿no? Entonces, cuando se lesiona la médula espinal, puede comprometer la vía espinotalámica anterolateral o puede comprometer el haz de Gol y Burda del cordón posterior. Entonces, hay lesiones medulares que son solamente la mitad de la médula, o solamente la zona anterior, o solamente la zona posterior. Hay que saber reconocer en el examen clínico si el defecto sensitivo es doloroso térmico, si es táctil epicrítico, ¿no? O si es de tipo propioceptivo. Y hay que saber reconocer el nivel de la lesión. Eso es lo que van a ver ustedes cuando hagan semiología y hagan neurología. Estas son las vías importantes para reconocer estos problemas. Recordar siempre que a nivel medular se decusa la vía táctil protopática dolorosa térmica, pero que la vía táctil epicrítica asciende por el mismo lado y recién en el bulbo se va a producir la decusación. Entonces, si yo tengo una lesión medular, tendré compromiso de un lado de la médula, pero que me trae información del lado opuesto para la información dolorosa térmica. Y en el caso de la información táctil epicrítica, la lesión será del mismo lado. Y este es el homúnculo sensitivo de Penfield. Esto es la distribución de las neuronas corticales sensitivas que recogen la señal del cuerpo, pero no lo hacen en función del tamaño del cuerpo, sino en función de la densidad de receptores. Y hay una mayor representación del tercio inferior, en el tercio inferior de la cara, la zona pineana, los labios, las mucosas, los globos oculares, y en la parte inferior, entrando a la fisura del cirbio, está la zona de los dientes, las encías, la mandíbula, la lengua, faringe, ¿no? Laringe. Por eso es que un dolor de muela es tan molestoso, porque hay una gran representación a nivel cortical y a nivel del bulbo raquídeo. No es como golpearte un dedo o un pie. Pueden tener un dedo o un pie y eso no les causa tanta molestia como un dolor de muela, ¿no? Entonces, gracias a estas vías sensoriales, yo tengo una función cortical que es muy importante, que se llama la esterognosia. Si tú tienes dinero en tu bolsillo, ¿quién tiene dinero en su bolsillo? Moneda, no saques. Regálame la primera moneda que tengas en tu bolsillo. De su compañera inteligentemente va a buscar la moneda más pequeñita. La de 10 centavos, no va a dar la grande de 5 soles, ¿no es cierto? Ella es generosa, me ha dado un sol. ¿Por qué? Gracias. Porque ella, si tiene 5 soles, no lo va a sacar porque toca y busca con sus dedos para reconocer el tipo de moneda. Eso se llama esterognosia. La capacidad de reconocer el estímulo táctil solamente mediante el tacto, sin ver, tampoco sin escuchar, porque si yo le digo, a ver, ¿qué tengo aquí en el bolsillo? Ya va a sonar. Ahí se reconoce, ¿no? Diferente a que yo simplemente le dé el objeto solo. Muy bien. Y para eso hay formas de evaluar. Se le pide al paciente que se cubra los ojos y se le da un objeto para que lo palpe. Y para que le diga, finalmente, me puede dar las características, la forma, el tamaño, la densidad, el objeto, de qué está hecho el objeto. Pero finalmente me va a decir qué es porque tiene experiencia con el objeto y eso ha quedado grabado en su corteza cerebral. Entonces se llama esterognosia. Y generalmente para evaluar esto
tenemos un conjunto de objetos para poder pedirle que discrimine entre todos estos objetos. Se llama estegognosia. Pero igualmente podemos pedirle a alguien, ¿no?, que cierre los ojos. A ver, contigo, cierra los ojos. Suelta. Alguien tiene un lápiz a la mano, lápiz. Entonces, mira tu mano, ponla así, mira. Sí, cierra los ojos. Yo voy a escribir un número en tu mano y me vas a decir cuál es. Ya me cayó. Otra vez, empezamos. Voy a escribir un número. Bien. Ella sin mirar puede reconocer el número. ¿Cómo se llama eso? Grafestesia. Como ven, se hace simplemente estimulando con un lápiz. ¿Por qué? Porque si le ponemos un lapicero podría ver y el lapicero dejar huella. Lo que queremos es que ella, con los estímulos sucesivos de la punta del lápiz, va quedando el recuerdo y va imaginando la línea que se ha trazado. Eso se llama grafestesia. Igualmente, lo que hemos visto con su compañero, ¿no?, es capaz de reconocer el desplazamiento de las articulaciones, saber si está hacia arriba o hacia abajo. Eso se llama topognosia, ¿no? Hay otra forma también que se puede hacer, ¿no? Miren, por favor, cierra los ojos y cierra los ojos. Te vas a tocar la misma parte del cuerpo que yo te toco, pero en el lado derecho. Empezamos. Ella, el mismo lugar, lo toca. ¿Por qué? Sabe dónde se le ha tocado previamente. Puede localizar el estímulo. Gracias. Muy bien. Entonces, todo el cuerpo es una zona receptora y el sistema nervioso tiene mapeado todo el cuerpo. Todo. Y eso se debe a los dermatomas que hemos mostrado cuando hicimos la clase de médula espinal. Y gracias a eso se construye el esquema corporal, se construye el conocimiento del mundo. Y por otro lado, tenemos toda una superficie efectora. Nosotros realmente no sabemos cuánto nos llega de visión, de audición, de gusto, olfato, sensibilidad. Eso es algo interno, cada uno lo tiene interno. ¿Qué es lo que vemos externamente? Al final de todo el procesamiento cerebral, vemos los movimientos, los actos motores secuenciales con un propósito determinado. Eso se llama actuación personal. Y la actuación personal se debe al ingreso de toda la información sensorial y a los esquemas motores que organiza el sistema nervioso. Y finalmente, ¿quién ejecuta eso? Los músculos somáticos, músculo estriado, todo desde la cabeza hasta la punta de los pies. Esta es la superficie efectora. Y esta superficie efectora viene a estar inervada por esta circunvolución frontal ascendente, área 4 del dogma, área motora primaria. Esta neurona motora, ubicada en esta circunvolución, tiene también una distribución somática determinada. Hay una somatotopía donde en el tercio inferior están las neuronas motoras que van a ir a inervar a los núcleos motores de los nervios craneales que van a la cabeza. Y aquí está para el séptimo facial, para el hipogloso, para 9-10, para la orofaringe, para los óculos motores, para los masticatorios, para la laringe, el 10. Todo esto en el tercio inferior. Y hemos dicho
que el tamaño del territorio cortical depende no del tamaño del cuerpo, sino de qué? Depende de la calidad del movimiento. Por ejemplo, un músculo como el cuádriceps, que ustedes van a ver el miembro inferior, pero si ustedes se tocan la parte anterior del muslo, todo eso es el cuádriceps. Es un músculo grande, ¿no? Unos 20 centímetros de largo, unos 15 centímetros de ancho. Es un músculo muy poderoso. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Extender la pierna. Eso sí debe ser fuerte para mantener la bipedestación, pero en realidad movimientos finos no hacen más que extender. En cambio, yo les digo, a ver, miren arriba, miren aquí, miren aquí, miren aquí. Ahora, miren por ejemplo la zona donde el Señor le da la mano a Adán, el punto. Entonces, todo eso que han hecho ustedes, esos movimientos de los globos oculares, ¿dependen de qué? De los músculos recto superior, inferior, interno, externo, oblicuo mayor, oblicuo menor, elevador del párpado. ¿Cuántos músculos son? No llegan ni a 20, ¿no es cierto? Sin embargo, ese poquito de músculos que ustedes deben haber visto, delgados, pequeños, ¿cuántos nervios craneales tienen? El motor ocular común, el recto externo, el oblicuo, 3 nervios craneales para menos de 10 músculos. ¿Por qué? Porque es vital que los movimientos oculares, que el globo ocular se mueva con una alta precisión, porque si no ocurre eso, vemos doble, lo que se llama diplopia, uno al lado de otro o uno encima de otro. Además debemos tener la capacidad de poder concentrar la visión en un punto, fijar la mirada, seguir a los estímulos mientras caminamos, hacer una serie de actividades. Entonces por eso es que la representación va en función de la calidad del movimiento, de la cantidad de movimientos que tiene que ejercer. Y miren, el miembro superior, no todo, sino la mano, tiene una gran representación, porque hay una gran cantidad de músculos aquí en la mano. Aparte de los flexores y extensores que llegan, los tendones, están los músculos de la mano mismo, los abductores, los aductores, los flexores cortos, los oponentes, ¿no? Los interóseos dorsales, palmares. Entonces se dan cuenta de la gran cantidad de movimientos que hay acá, especialmente la pinza, el movimiento opuesto, y todo porque la mano permite elaborar objetos, crear, modificar el mundo. Y gracias a la mano, el desarrollo del cerebro ha sido más fácil, ¿no? Entonces, las otras partes del cuerpo, como son el tronco, el tórax, el abdomen, la pelvis, apenas van hacia la parte superior, y en la cara interna está la representación del miembro inferior. Miren el muslo, la pierna, grande pero acá pequeño. ¿Quién tiene un tamaño más grande? La representación del pie, con la gran cantidad de huesos, articulaciones y músculos pequeños. Recuerden que ahí también hay músculos, ¿no? Abductor, aductor, oponentes, flexores. Y esto, en algún momento, dada la falla de esta zona, podría subir la función para, hemos dicho, comer, escribir, pintar, ¿no? Entonces hay una representación cortical, y que es importante decir que algunos dicen, no, es mentira que esto tenga el movimiento voluntario. No, al contrario. Esta es la neurona ejecutora. Pero ¿de dónde viene todo? Todo el planeamiento, evidentemente, de la corteza cerebral premotora. Entonces, esta es la vía que desciende a nivel de la cápsula interna, es compacta, la rodilla para el haz geniculado o córtico nuclear y el brazo posterior para el resto del cuerpo. Y luego
Conforme desciende a lo largo del tronco, va dejando sus fibras para los nervios craneales hasta que llega al nivel de la médula. Acá está la vía que desciende como un haz compacto, siempre ocupando la zona anterior del tronco, y cuando ya llega a la zona inferior de la médula oblongada o bulbo raquídeo, ¿no? Allí en el tercio inferior se produce la decusación piramidal. El haz que venía del lado derecho se va hacia el lado izquierdo y así desciende en el cordón lateral. Esta decusación es importante. Si yo tengo una lesión en la médula, ¿no?, el defecto motor voluntario será del mismo lado, pero si está por encima del bulbo, la lesión será para el lado opuesto. Pues miren, esta imagen es la que deben grabar ustedes, ¿no?, la vía del sendero. Así va descendiendo el haz córtico-espinal, un haz compacto, ocupando los 3 quintos mediales en el mesencéfalo, y luego se va a separar, se va a fraccionar en el puente y luego como haz compacto en el bulbo raquídeo. Se decusa y desciende. Y toda la información sensitiva del área primaria, del área parietal secundaria, toda esta información se va hacia la región premotora, las áreas 6 de Brodmann, el área motora suplementaria. En esta corteza lo que se hace es planificar el movimiento, elaborar los esquemas motores, organizar el movimiento. Y una vez que se tiene todo esto organizado, pasa recién a la zona ejecutora. Entonces, en la planificación y programación del movimiento hay áreas corticales premotoras involucradas. Hay una corteza de asociación sensorial que envía la información necesaria, pero además coordina esta actividad con los ganglios basales, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, con el cerebelo y evidentemente con el tálamo óptico. Y gracias a esto la información llega a la corteza motora para que se produzca el movimiento. Pero la información no va solamente de ida, sino que conforme se desarrolla el movimiento se obtiene información, se retroalimenta la vía del circuito nervioso para que se pueda corregir aquellos problemas, errores, o también para que en función de cómo ocurren los acontecimientos en el mundo se pueda modificar, reprogramar la actividad. Entonces, hay 2 momentos importantes: la planificación y la programación y la ejecución, ¿no? Y por eso hay que recordarnos nuevamente cómo desciende. Ahora, cuando llega, va a descender como el haz córtico espinal cruzado y va a llegar a cada nivel de neurona motora inferior en la médula espinal, en el haz anterior, ¿no? Va a llegar segmentariamente. Y la segunda neurona, que es la neurona motora alfa, en la médula espinal, va a ir a inervar al músculo estriado para realizar la actividad. Entonces, tú que estás durmiendo, pasa adelante. Sí. Levanta un pie. Manténlo allí. Muy bien. Para que su compañera pueda hacer eso, su compañero pueda hacer eso, ¿no? En este momento, la orden es voluntaria, él recibe la información en la corteza cerebral y decide colaborar, porque él podría decir no quiero hacer, pero acepta y lo hace. Y levanta el miembro inferior. Para que se pueda mantener de pie, ¿qué está pasando? Que inmediatamente su circuito, baja por favor, ahora al otro lado, su circuito aferente
ha dado órdenes cruzadas, porque mientras flexiona el miembro inferior izquierdo, el miembro inferior derecho está en hiperextensión, debido a que hay circuitos segmentarios medulares, circuitos locales que le permiten dar esa respuesta. Muy bien, gracias. Entonces, a nivel de la médula espinal hay evidentemente vías ascendentes y vías descendentes, vías sensitivas, vías motoras voluntarias, pero también hay una organización segmentaria que permite recibir información sensitiva e enviar inmediatamente respuesta motora. Son los reflejos osteotendinosos, ¿no? Los reflejos osteotendinosos que permiten que cuando se golpea con un martillo el tendón rotuliano se produce una extensión de la pierna. Esos reflejos entonces se deben a esta información. Llega el receptor, la primera neurona en el ganglio espinal dorsal, una neurona que recoge la señal motora para que se produzca la contracción. Pero simultáneamente hay fibras que difusan, se van al otro lado para que inhiban el movimiento opuesto, para que colabore con una adecuada actividad. Y hay neuronas intercalares que pueden facilitar o inhibir el movimiento. Esta actuación final de las neuronas intercalares depende, uno, de la actividad motora voluntaria, pero también de las vías motoras que descienden del tronco encefálico y que van a regular el tono y la coordinación. Muy bien. Entonces, en relación a la motilidad, ustedes van a ver que hay varias características: el tono, el movimiento aprendido, la fuerza muscular, la coordinación, la velocidad, la adaptación que se da, ¿no? Pasa por favor adelante. Sube. Sube. Mira a tu compañero, por favor. Con los ojos cerrados, mírale, por favor. No, abre los ojos. Pon así los del dedo. Y con la punta, pon tu mano bien lateral. Con la punta del dedo vas a tocar la punta de la nariz con los ojos cerrados. Así, varias veces. Cierra los ojos ahora. Muy bien. Ahora con la otra mano, igualito. Eso se llama coordinación. Su compañero es capaz de llegar a la meta rápidamente, coordinadamente, y no se desvía. No es que vaya acá o acá, sino que llega a la punta de la meta. Es una función cerebelosa. Pon los pies juntos, por favor, derechito. Cierra los ojos. Él se mantiene de pie erguido, gracias a la información sensitiva proprioceptiva. Si estuviera dañado su cordón posterior, se caería al suelo, ¿no? Ahora, baja por favor. Allí abajo. Camina un pie delante de otro así, bien pegado. Un pie delante de otro bien pegado por la línea. Por la línea. Eso se llama el tándem, que es una función cerebelosa. Muchas gracias, toma asiento. Tándem. Pídale a un borrachito que haga eso. Hacer imposible. ¿No? A ver, los fines de semana, si ustedes se van al esquina donde hay un bar y vean a los borrachitos cómo hacen. Un sábado donde no entren, miren afuera nomás. Que van a ver cómo andan ampliando la base de sustentación, ¿no? Y no pueden ir derechito, porque en el examen que hace la policía de tránsito, ¿qué hace? Que hagan esto, que también ya saben, que se paren un pie, que caminen en línea recta, porque es de función cerebral. Y el órgano más sensible del alcohol, ¿cuál es? El cerebro. Esa acción. Y hablan, ¿cómo hablan? Farfullante, no se les entiende, enredado, ¿no? Es una disartria cerebelosa. Y así como hay una organización segmentaria en relación a la médula, el tronco encefálico también es una zona
donde hay vías ascendentes y descendentes. Y los grupos nucleares son mucho más evolucionados. Son grupos nucleares que gobiernan la vida interna. Están los centros nerviosos para la respiración, para la actividad cardíaca, vascular, para la actividad digestiva, para el sueño. Algunos para la respuesta al apetito, a la sed, y también para la actividad reproductora. Pero al igual que en la médula hay circuitos segmentarios, ¿no? Circuitos segmentarios que nosotros podemos ver. Entonces, si ustedes con su linterna ahora mismo se ponen en grupo de 2, con su compañero nomás, le piden que les mire directamente y le iluminan un ojo y miren a ver qué pasa con su pupila. ¿Qué pasa con la pupila? ¿Qué pasa con la pupila? Se hace pequeñita. Ante el estímulo luminoso que van a ver, se hace pequeño, miosis. Pero si ustedes ven el ojo del otro lado, van a ver que milisegundos después el otro lado también se hace pequeño. ¿Es cierto? Hay un reflejo fotomotor al estímulo luminoso directo y hay un reflejo consensual, o sea que aparece después. Y eso se debe entonces ¿a qué? A que cuando yo ilumino con un foco luminoso, esto ingresa por la pupila y mediante el nervio óptico, la información de luz se dirige al lóbulo occipital, pero al llegar al grupo geniculado lateral, un grupo de fibras se van a ir ¿a dónde? Al mesencéfalo, ¿no? Al área pretectal. Y desde allí, una neurona intercalar va a dirigirse ¿a dónde? Al núcleo de Iyer-Westphal del motor ocular común. Allí va a estimular a la primera neurona motora visceral. Y esta neurona envía su axón, que junto con el nervio motor ocular común cruza el mesencéfalo, sale a la cavidad craneana, se dirige a la cavidad orbitaria, atraviesa el seno cavernoso y luego llega a la cavidad orbitaria. ¿A dónde? Al ganglio ciliar. Allí entrega la información a la segunda neurona, a la neurona motora visceral o ganglionar. Y la segunda neurona envía su información ¿a dónde? Al músculo esfínter de la pupila, para que se produzca la miosis. Este es el estímulo fotomotor. ¿Cuál es el estímulo? La luz. ¿Cómo viaja? Por el nervio óptico. ¿Cuál es el centro reflexógeno? El mesencéfalo. ¿Cuál es la vía deferente? El nervio motor ocular con el componente de Iyer-Westphal. Pero no solamente pasa eso, hemos dicho que simultáneamente hay una neurona intercalar que se va al otro lado. Hace sinapsis y envía al nervio del otro lado para que termine en la cavidad orbitaria y la segunda neurona llega al músculo esfínter de la pupila del lado opuesto. Y eso es el reflejo consensual. Así como este reflejo, también hay un reflejo llamado el reflejo corneal. Si ustedes con un hilito de algodón estimulan la córnea del ojo, inmediatamente la respuesta ¿cuál va a ser? Se cierra el ojo. ¿Qué músculo se ha contraído?
¿Ah? ¿Qué músculo? Cuando hacen esto, ¿qué músculo se contrae? ¿Ah? ¿Cuál orbital? Orbicular de los párpados. ¿Quién hace esto? Orbicular de los párpados. Recuerden ustedes, orbicular. ¿Quién inerva el orbicular de los párpados? El facial. Con ese estímulo, yo estimulo al trigémino. El trigémino, ¿a dónde va a ir? Al puente. De ahí una colateral que se va al núcleo motor facial. Y el nervio facial envía el estímulo al músculo orbicular de los párpados para cerrar. Arco reflejo. Vía aferente, trigémino. Centro reflexógeno, protuberancia. Vía eferente, facial. Órgano efector, músculo orbicular de los párpados. Esos reflejos de tronco encefálico son importantes porque me dicen cómo está el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo. Porque ahí están los centros de la vida. Y si se lesionan los centros de la vida, ya no tiene ninguna aplicación la corteza cerebral. Porque destruido eso, no se procesa nada. Por eso que en el diagnóstico de muerte cerebral se utilizan los reflejos del tronco encefálico. Ustedes ven cuando llega a emergencia un paciente con trastorno de conciencia, ¿qué hacen lo primero? Aparte de poner la vía y ver dónde está sangrando, la linterna para ver el reflejo, ¿no? Los reflejos oculocefálicos. De todas las vías que me informen del estado del tronco encefálico es importante. Ahora, tal vez es más fácil porque hay una imagen como es la resonancia magnética, pero el día que haga su según van a estar en caballo cocha, ¿no? Aislados, a 24 o 40 horas de una ciudad, donde a veces ni siquiera hay rayos X, no hay que depender de todo, con su clínica. Ahí no hay que darle una resonancia, que tómale gases, etc. ¿No? Bonito. Bien. El reflejo consensual y el reflejo fotomotor. Y también, ¿no? Así como hay un estímulo para la miosis, hay un estímulo para la midriasis. ¿De dónde viene la inervación? Del asta lateral de la médula espinal. De T1 a L2, ahí está la primera neurona motora visceral. Entonces, T1, T2, T3 envían sus fibras motoras que van a la cadena simpática, ascienden por la cadena simpática hasta llegar al ángulo cervical superior. Allí recién la primera neurona hace sinapsis y la segunda neurona sale de la cadena simpática y se va rodeando ¿a quién? A los vasos arteriales, carótida interna, arteria oftálmica, y así llega ¿a dónde? A la cavidad orbitaria. Llega a la cavidad orbitaria, pasa por el ganglio ciliar, porque ya no tiene que hacer sinapsis, ya es su segunda neurona, y se va ¿a dónde? Al músculo dilatador de la pupila para la midriasis. Muy bien, entonces este es un dibujo que les permite ver la integración de los dos, ¿no? De el reflejo fotomotor consensual, el reflejo dilatador. Y recuerden que con la información de midriasis también va la información simpática para el músculo tarsal. ¿Qué hace el músculo tarsal? ¿Dónde está? En el tarso. ¿Dónde está el tarso? En el pie. En el párpado, porque en el párpado superior, recuerden que hay. Si ustedes se encuentran el párpado superior, no es igual que el inferior. El superior tiene una zona más dura que es el tarso, y allí hay un músculo. Se llama músculo tarsal, músculo de Müller. Son músculos lisos, inervados por el simpático. Y ese simpático que permite que la hendidura palpebral esté abierta. No es el elevador del párpado, sino el que permite una apertura de la hendidura palpebral. Cuando este se daña,
hay una ligera caída. No es que se cierre, sino que hay una ligera caída. Inervación simpática que va junto con esta inervación del dilatador de la pupila. Muy bien, entonces hasta allí hemos visto la importancia de las vías ascendentes, las vías descendentes voluntarias, los circuitos reflejos en la médula y en el tronco encefálico. Bien, entonces, una de las funciones cerebrales superiores más importantes, ¿cuál es? El lenguaje, ¿no? Y durante mucho tiempo no se sabía quién se encargaba de realizar estas funciones cerebrales superiores, como la memoria, el comportamiento, etc. Ni siquiera se pensaba que el cerebro tuviese alguna importancia o se relaciona con eso. ¿No? En los años 1700 surge la figura de Francis Gall, un médico austriaco que crea una disciplina llamada la frenología, que dice que el cerebro es el encargado de todas las capacidades mentales. El principio que él menciona es bueno. Ya después se tergiversó por otras cosas, pero el principio era bueno, que el cerebro era el órgano importante. Varios de los discípulos de Gall comenzaron a ver casos clínicos y varios presentaron casos clínicos en las sociedades, ¿no?, médicas, especialmente en Francia, donde en esa época estaba concentrado todo el conocimiento. Francia, Alemania, eran los de Inglaterra. Pero acá, el que se encarga de realizar un estudio serio, o sea, no solamente reporte de un casito, no, sino el Paul Broca, médico, cirujano, aficionado a la recolección de cráneos, al estudio, a la antropología, él quería demostrar que la raza blanca era superior a todas las demás razas. Y para eso coleccionaba cráneos y miraba que aquellos que estaban más evolucionados tenían rasgos más finos, etc. Incluso él recibió cráneos de la cultura nuestra. La esposa del embajador de Francia le mandó cráneos trepanados, ¿no? Se asombró de que el hueso hubiera crecido después de la operación. Pero bueno, Paul Broca, en una de esas conferencias escucharía algo, y después llegó a un hospital donde había un paciente de unos 30 años que comenzó a tener disminución de fuerza en el hemicuerpo derecho y progresivamente comenzó a tener dificultad para hablar. Su lenguaje se hizo cada vez más lento, menos productivo, y con el tiempo solamente podía decir tan. ¿Cómo te llamas? Tan. ¿Qué ha pasado? Tan. Era tan. Por eso lo apodaron como Monsieur Tan. Él era una persona que podía comprender bien, pero no podía expresarse y podía responder las preguntas con gestos, ¿no? Cuando el señor Le Borgne, que ese era su nombre, el señor Le Borgne muere, entonces Broca se encarga de examinar su cerebro. ¿Y qué es lo que ve? Que hay una lesión en la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo hacia el tercio posterior. En esta lesión era una lesión por un absceso que había estado creciendo. Después hicieron una tomografía ya en el siglo XX a este cerebro. Esto estamos hablando del año 1860. Y él, con el estudio anatomopatológico, él señala, ¿no?, que hay una infección y que eso ocurre en el hemisferio izquierdo. Este absceso era grande, abarcaba la circunvolución frontal izquierda. Y luego no se queda allí, sino que de manera sistematizada presenta el caso ante la sociedad médica francesa y todo el mundo comienza la discusión, que sí, que no, etc. Una gran discusión, pero lo importante de Broca es que no se queda ahí, sino que comienza a ver varios casos y junta 6 casos con las mismas características: dificultad para expresarse, con buena comprensión, y todos tenían lesión en el lóbulo frontal.
en la circunvolución frontal inferior, hacia la parte posterior. ¿Dice? La zona del lenguaje está en el lóbulo frontal, en la circunvolución frontal inferior. Pero más, él se da cuenta que solamente ocurre cuando hay lesión en el hemisferio izquierdo, no cuando hay en el hemisferio derecho. Entonces él dice, ¿no? Nous parlons avec l'hémisphère gauche. ¿Qué he dicho? Contra. Claro, yo estudio francés, no se prepara, ya me ganó ustedes. Ustedes en inglés han estudiado sobre Nous parlons avec l'hémisphère gauche. ¿No? Gauche izquierdo. Bien. Y él inicialmente dice claramente que es esta región encargada del lenguaje, pero dice que esta lesión afecta el lenguaje, pero el intelecto se procesa, ¿no? La articulación está bien, pero el problema es el lenguaje. Inicialmente llama a esta pérdida de lenguaje expresivo afenia. Y tal vez podrían quedarse con eso, pero no. Esto es en el año 1861 y hasta que publica sus 6 casos en 1866. Y luego surge la figura de Carter-Nick. Este médico se gradúa en el año 1874 con una tesis que se llama sobre la sintomatología compleja de la fascia. Ya alemán me estudié, no me pidan que diga. Y él dice que este paciente, el que él ve, el que él describe, es un paciente que habla bastante, demasiado, pero nada de lo que dice se entiende. Y él, además, dice, no comprende, no puede leer. Se tiene un trastorno del lenguaje en el que, al contrario de lo que ocurría con el de Broca, que no hablaba, él se habla demasiado, pero no comprende nada. Entonces dice, hay un centro, si bien el paciente de Broca no puede hablar, mi paciente no puede entender, por lo tanto debe existir un centro para las imágenes auditivas. Y cuando examina el cerebro de este paciente que muere, encuentra una lesión en la circunvolución temporal del lóbulo izquierdo, hemisferio izquierdo, lóbulo temporal, ¿no? Bien, no va solamente allí el trabajo de Wernicke, ¿no? Que dice, hay una lesión en este lado, ¿no? En la circunvolución temporal superior, en el tercio posterior. Pero él va más allá. Si bien el paciente de Broca tiene una lesión aquí y no puede hablar, aquí estarían las imágenes de la expresión verbal. Y aquí, en la circunvolución temporal superior, estarían las imágenes de la decodificación, de la comprensión del lenguaje. Entonces, si uno escucha los sonidos, viene acá el área primaria, va acá, donde se descifra, y para que se pueda hablar debe ir acá. ¿Quién hace eso? Debe existir un fascículo que relacione ambas zonas. Y si se lesiona aquí y hay trastorno de lenguaje, si se lesiona aquí y hay trastorno de lenguaje, si lesiono la fibra de conexión, también habrá trastorno de lenguaje. Y él, analizando esto, dice, hay un trastorno por pérdida, hay un trastorno por falta de comprensión, y si yo tengo una lesión del fascículo que une ambos, también tendré un trastorno de lenguaje por desconexión. Y él, examinando, mire cómo ven los compañeros por caer. Te vas a caer, ponte derecho. La lesión del fascículo arqueado produce un trastorno de lenguaje. Él, antes de ver el caso, predice. Hay afasia de expresión, afasia de comprensión y dice una afasia de convicción. Con el simple análisis que hace él, por eso es considerado el primer neurolingüista, ¿no? Carter-Nick. Muy bien. Entonces, diga lo que digan, hablen lo que hablen todos, ¿no? Ustedes van a leer mucho después de esto probablemente, pero lo que debe quedar claro a ustedes en estos momentos es que hay
una zona en la circunvolución temporal superior, cara superior, donde recibimos los sonidos verbales en el hemisferio izquierdo. 90% de los diestros, 70% de los zurdos. Y allí los sonidos verbales van a ser recepcionados y van a pasar al tercio posterior de la circunvolución temporal superior, hacia el fascículo, hacia la circunvolución supramarginal y hacia la circunvolución angular. Entonces, el área que está en el tercio posterior se conoce como el área de Bernoulli, área 22 de Brodmann. Y la circunvolución que cierra el surco temporal superior es el área angular, o 39 de Brodmann. Y la circunvolución que cierra Silvio es la circunvolución supramarginal, área 40. Esta es la zona fundamental para que los sonidos verbales tengan un significado, para que podamos entender de qué estamos hablando, ¿no? Es necesario tener en cuenta esto. Esto es el hemisferio izquierdo, en la mayoría de los diestros. De los sonidos verbales, nosotros nacemos con una capacidad para el lenguaje, con cualquier tipo de fonema, sonido, pero conforme vamos siendo formados en un determinado grupo, vamos a adquirir el lenguaje de ese grupo social. Por eso es que se recomienda que los niños, si ustedes quieren que sus niñitos aprendan varios idiomas, desde que son niños tienen que llevarlos a escuchar otros sonidos. Por ello, con el tiempo se filtra, ¿no? Y no se adquiere inclusive el acento que pueden adquirir aquellos que son nacidos en otro lugar. Muy bien. Entonces, los sonidos verbales nos permiten comprender. Y gracias a esto adquirimos un conocimiento del mundo. ¿No? Tenemos más de 5.000 años de historia. Cuando nace hoy día alguien, tiene que aprender, ¿no?, más de 5.000 años de conocimiento. Y todo eso se ha dado gracias a que hay un lenguaje. ¿No? Si yo digo casa, miren todo lo que significa que yo diga casa. Ustedes se pueden imaginar la casa de ustedes, la casa donde fueron más felices, la casa de su infancia, la casa que les gustaría tener, simplemente con esos 4 fonemas, ¿no? Todo lo que se comunica. Muy bien. Entonces, el fascículo arqueado relaciona el área de comprensión, que forma parte del fascículo longitudinal superior. Y luego está el área de expresión del lenguaje, el área motora, conocida como área de Broca, área 44 y 45, que comprende la porción triangular y la porción occipital. Entonces, yo puedo decirle a alguien, ¿no?, que repita una palabra, ¿no? Por ejemplo, repite: sinapo, tacopiri, similar, vivoterano. Mi compañero ha repetido un grupo de palabras. ¿Conocen ustedes? Son palabras inventadas. Lo que quiere decir que podemos escuchar, podemos recepcionar y podemos repetir sin que necesariamente comprendamos, ¿no? A veces también leemos en voz alta, escribimos y no hemos entendido nada de lo que hemos recogido. Ocurre muchas veces, ¿no? Pero para la expresión del lenguaje, esta área se encarga de organizar la secuencia lógica de los sonidos, la secuencia que tenga un significado. Por ejemplo, con los fonemas el o es, yo lo puedo poner de tal manera que diga los, pero también si cambio el orden puede ser sol, ols. ¿Se dan cuenta? ¿Quién da la secuencia adecuada? Esta zona.
organiza los fonemas para formar las palabras llamadas por morfemas, y las palabras para formar oraciones, y las oraciones para formar una narración. Entonces, hay casos en los que se puede elaborar todo un texto y no entender nada, no tener sentido. Deben haber visto alguna vez una película de Cantinflas, ¿no? Cuando alguien habla un montón de cosas que no se entiende, eso se llama una cantinflada. ¿Es cierto? O lo que pasa con algunas expresiones del Chavo, ¿no? Que no panda el único, ¿no? Donde se ha cambiado la posición de dos momentos. Muy bien. Entonces, el lenguaje es la forma de comunicar, el lenguaje verbal está en las regiones del lóbulo frontal, temporal, del fascículo, y todo ese territorio que ven acá es irrigado, mañana van a ver esto, por la arteria cerebral media, ¿no? Y esto, ahora no hay que esperar que se mueva el paciente para ver qué lesión, donde está la lesión ahora con la resonancia magnética funcional, con la tomografía con emisión de positrones, se puede ver que cuando la persona escucha, la zona de mayor actividad está acá, en el lóbulo temporal y circunferencia temporal superior. Cuando genera palabras, los tiene que pensar y luego emitir, ¿no? Cuando tiene que decir, leer, cuando lee las áreas relacionadas con el lóbulo occipital parietal, aquí está la circunvolución angular. Y cuando tiene que emitir palabras, mire la zona motora. Muy bien. Otro de los temas más importantes es la memoria. Durante mucho tiempo no sabía a ciencia cierta qué órganos eran importantes, ¿no? Hasta que en el año 1953 llega a la consulta de este negro cirujano Scoville el paciente HM. HM a los 9 años de edad se cayó de la bicicleta, se golpeó la cabeza, tuvo un traumatismo encefalocraniano y le quedó una cicatriz que le producía crisis epiléptica. Y las crisis epilépticas eran de un lado, pero después se diseminaban y se convertían en crisis generalizadas. En esos años, aún 1950, tantos, estamos de 40, de 50, no se habían desarrollado adecuadamente todos los antiepilépticos. Entonces, era muy difícil controlar las crisis. Y HM a los 25 años o 27 años había estudiado para técnico electricista, pero no podía hacer una vida normal. Entonces, a veces los que tenemos una profesión o que nos queremos dar de científicos, somos un poco osados, y como dicen, la ignorancia es atrevida, ¿no? Me dijeron, hay zonas elocuentes del cerebro, sí, la actividad motora, el lenguaje, la sensibilidad, pero todas estas zonas, ¿para qué sirven? Nunca hemos visto que cuando se lesiona esto haya una hemiplegia o un trastorno del lenguaje, ¿no? Entonces, para evitar que la crisis se disemine de este lado al otro lado, yo puedo hacer que se retire toda esta cosa. Total, esto, probablemente lo que dijo. Y deciden operar HM y retirarle toda la circunvolución, ¿no?, del hipocampo con las amígdalas y con la formación del hipocampo. Toda esta zona fue extirpada. Entonces, 8 centímetros de longitud de ambos lóbulos temporales mediales, incluyendo corteza, amígdalas y los dos tercios anteriores del hipocampo. Y HM fue evaluado por la psicóloga Brenda Miller, se le hicieron un test de inteligencia y sacó 104, ¿no? Entonces, él, cuando sale de la operación, las crisis disminuyeron en frecuencia, sí, pero cuando iban a hacerle la evaluación resolvía problemas matemáticos y se entendía bien. Una vez que la persona salía y regresaba, era como si nunca lo hubiera visto. No se acordaba nada de lo que había hecho.
a partir de la intervención quirúrgica que se le realizó a HM, no fue capaz de grabar nueva información. Se le hizo la evaluación y esto demostró que hay un tipo de memoria que se llama memoria episódica. Ustedes hoy día acá pueden recordar a qué hora se levantaron, qué tomaron de desayuno, qué hicieron en la mañana, qué clase hicieron, qué autobús o micro tomaron, etc. Ya, memoria episódica. Y tienen un dónde y un cuándo. ¿Dónde estaban? Y en qué momento. Incluso pueden recordar el estado emotivo afectivo. Por ejemplo, ¿dónde estaban el 31 de diciembre del 2023? Probablemente algunos en casa para decir año nuevo y la mayoría probablemente en alguna reunión, ¿no? Si es que pueden recordar cómo estaban, ¿no? Muy bien, entonces todos se acuerdan. Eso se llama memoria episódica. Y esto ya no lo podía hacer HM. Y Brenda Miller, que ha seguido el caso, pudo ver que sí era capaz de aprender habilidades motoras. Aprendió a dibujar una estrella mirándola por el espejo. Pero nunca supo cómo aprendió eso en el momento. Y cuando HM se miraba al espejo, ahora en la década de los 70, 80, era capaz de reconocer al anciano que veía. No se veía, él se veía, sentía como una persona de 20 y tantos años, ¿no? Que iba a trabajar. Falleció HM, por lo tanto ya se puede decir su nombre, Henry Gustav Molaison. Aquí está cuando le estaban colocando los electrodos para la intervención quirúrgica, ¿no? Y esto es lo que se explicó. Y a partir de este caso clínico es que se viene a reconocer la importancia de la circunvolución parahipocampal y el hipocampo, la importancia en la memoria, ¿no? La importancia que tiene para grabar nueva información. Y esta es la resonancia que se le hizo a Henry Molaison. Miren cómo le falta toda esta zona, miren toda esta zona. Y probablemente ustedes han visto la película por Drew Barrymore, como si fuera la primera vez. ¿Cierto? Recordarán que ella no recordaba todo un día, y cuando se encuentra en la clínica hay uno que no recordaba ni siquiera 3 minutos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? La gente del tipo de lesión. Esa es la lesión que se produce. Entonces, gracias a esto se reconoce la importancia de esta estructura, de la circunvolución parahipocampal, de la formación del hipocampo y los circuitos que están involucrados, que hemos mencionado y que hemos visto, ¿no? Como el circuito del PAPES, con el tubérculo mamilar, con el haz mamilotalámico que llega al núcleo anterior del tálamo, y luego con las radiaciones tálamo-singulares y con el fascículo singular enviando la señal a todas partes, ¿no? La imagen que ven acá corresponde a Phineas Gage. En el año 1848 se estaba construyendo la línea de ferrocarril en Estados Unidos. Y un grupo de trabajadores estaba construyendo la vía, y para poder hacer el camino había a veces rocas, ¿no? Montañas, entonces andaban con una carga de dinamita. Phineas Gage, debido a que era un trabajador puntual, correcto, con ascendencia en sus compañeros, muy buen amigo, disciplinado, y que tenía liderazgo, fue elegido capataz de la obra. En el momento que estaban trabajando, se produjo un accidente, explotó una carga de dinamita. Y eso hizo que una barra de hierro, esta que ven acá, atravesara la cabeza de Phineas de acá, desde la región
orbitaria y saliera por el vértice de la cabeza, ¿no? Esta imagen que ves es una reconstrucción para señalar cómo sale. Este es el cráneo de Phineas, que muestra cómo ingresó la barra y cómo ha quedado con la lesión. Miren, toda la órbita, evidentemente perdió el ojo. Y todos pensaban pues que se moría. A pesar de lo espectacular del cuadro, Phineas fue conducido en un carromato hasta el pueblo. Lo llevaron sentado, lo hicieron ver con el doctor John Harlow, que estaba alojado en un segundo piso. John Harlow, como pudo, lo limpió, lo curó y después lo llevaron a un centro hospitalario en la ciudad. Tuvo infecciones, tuvo crisis, pero después de todo se recuperó. Phineas se llegó a recuperar. Y cuando se recuperó, volvió a su trabajo. ¿Pero qué pasó? Ya no era el Phineas de antes. Se convirtió en un ser totalmente indolente. Empezaba gran cantidad de planes y ninguno lo realizaba. Se convirtió en un ser caprichoso, indisciplinado, totalmente pueril. Decía las peores groserías, las blasfemias que nunca había utilizado antes. Era como un niño. No consideraba nada a sus compañeros, no lo respetaba, de tal manera que lo despidieron. Y sus compañeros dijeron: Phineas ya no es otra persona. Se divorció y se fue a Sudamérica, vino a Sudamérica, estuvo en Bolivia, en Argentina, después regresó a los Estados Unidos y allí se la pasaba. Se unió a un circo para aprovechar su accidente y mostrar la barra y cómo había quedado él lesionado. Pero debido a su comportamiento no duraba en ningún trabajo. Iba de bar en bar tomando licor, tenía su crisis epiléptica y en una de esas murió. Entonces, John Harlow, que fue el cirujano que lo vio por primera vez, decidió volver al lugar donde lo encontró, al igual que había pasado. Y ahí donde recogió, ¿no?, la evidencia de sus compañeros, de su familia, que había pasado con esta lesión que dañaba la cara inferior del lóbulo frontal, del área orbitaria, que dañaba la cara medial. Esta lesión de las áreas prefrontales había cambiado la personalidad de Phineas. Y fue un caso emblemático para el cual no encontraron explicación. Simplemente fue descrito. Y es uno de los grandes casos que habla de la importancia del cerebro, de las áreas prefrontales, en la formación de la personalidad. Ahora sabemos pues que el área prefrontal gobierna todo: la actividad cognitiva, la actividad emocional, la motivación, los valores, ¿no? Crean o no, hay el cerebro, el área prefrontal, tiene que ver con los valores, aunque algunos queden enfrentados, ¿no? Tristemente en nuestro país pasa eso. Pero esta es la región, el área prefrontal. Entonces, piensen ustedes que neuroanatomía sirve para ver los efectos sensitivos, motores, pero también hay funciones cerebrales inferiores, como son las náuseas, las praxias, la memoria, el lenguaje, y en este caso, la integración final de toda esta actividad permite que nos convirtamos en una personalidad única en especie. Cada uno de nosotros somos una personalidad única, no hay otro igual a nosotros. Aunque sean gemelos y divinos, usen la misma ropa, se críen en el mismo lugar, coman lo mismo, somos diferentes, cada uno es único. Por lo tanto, si una persona fallece, se pierde todo. Aprendan a valorar entonces la vida, la integridad de las personas, ¿no? Y para eso tienen que estudiar, formarse adecuadamente como médicos, formarse bien como médicos para que aprendan a tratar bien a sus pacientes y muestren la mayor destreza en la evaluación. Dediquen. A veces tener un título de médico creen que es lo máximo, no. Lo
más sirve saber atender al paciente, tratarlo adecuadamente, ¿no? Aunque en los exámenes de NAM quedemos en el cuarto y el quinto lugar, sabemos que la formación de ustedes es diferente. Esperamos eso, ¿no? Si no van a ser diferentes, no sigan, busquen otra carrera. Aprendan marketing, economía, abogacía, cualquiera de esos, ¿no? Que les va a dar, aunque después terminen presos, ¿no? Pero si quieren ser médicos tienen que formarse bien, aprender bien todo lo que corresponde y aplicarlo, porque ustedes van a tratar con seres humanos, no con cadáveres. No vendemos productos, no vendemos leche, arroz, papa, no tenemos clientes, no tenemos usuarios, atendemos personas, seres humanos, personalidades. Eso es lo que deben recordar. Muy bien, entonces con esto espero que revisen bien todas las clases para el examen que va a ser el día jueves, el examen práctico, y el lunes el examen teórico. Primera hora y la clase de toras después, como hicimos el pasado. El doctor Casa está listo, a las 2:30. Claro, el examen a las 2:30, pero tienen ustedes las 2 porque mientras llegamos nosotros organizamos el examen, 2:30 el punto empieza, y el examen teórico también a las 2. Si pueden estar a las 2, mejor. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a practicar.